de la enfermedad inflamatoria de la órbita. Recordando un poco entonces cómo se clasifica la patología inflamatoria de la órbita, en la clase pasada hablamos de la patología infecciosa, pero también existen las causas vasculíticas, granulomatosa y la causa no específica, que abarca básicamente lo que es la enfermedad inflamatoria idiopática o el pseudotumor inflamatorio. Y en la próxima clase hablaremos un poco de lo que es la enfermedad ocular tiroidea o la orbitopatía tiroidea. Comenzando entonces con el pseudotumor orbitario o la enfermedad inflamatoria idiopática, se trata de un grupo de desórdenes heterogéneos que se caracterizan por la presencia de inflamación orbitaria, que no tiene ningún tipo de causa identificable. Y se trata entonces de una reacción tisular fibrovascular a una respuesta celular pleomórfica. Epidemiológicamente se trata del 10% de todas las masas orbitarias y de la tercera enfermedad orbitaria más común. Afecta a ambos sexos por iguales y a cualquier edad, sin embargo es predominante entre 30 y 60 años de edad. Afecta a todos los grupos étnicos y por lo general ataca unilateralmente. En cuanto a su clasificación, tiene diferentes tipos pues de clasificación, valga la redundancia. Esta es en base al órgano diana que es atacado por la inflamación. De todos los órganos intraorbitarios, el que más comúnmente es atacado es la glándula lagrimal, generando dacrioadenitis, pero también se ven casos de pues, inflamación de los músculos extraoculares, que es la miositis, escleritis, neuritis óptica inflamatoria, de síndrome de Tolosa-Jun, que es cuando la inflamación ataca específicamente a nivel del ápex orbitario o del seno cavernoso, y pues inflamación difusa en todo o en la mayoría de los tejidos orbitarios. Teniendo entonces que, de acuerdo a su localización, se clasifica en anterior, difusa o apical. Anterior es cuando ataca el globo ocular y la órbita retrovulvar, difusa cuando ataca estructuras intraconales y estructuras extraconales, y apical cuando pues, ataca las estructuras del ápice orbital. Y de acuerdo a su contenido histopatológico, o histológico mejor dicho, pues se clasifica en clásico, esclerosante, granulomatoso o vasculítico. En cuanto a su patogénesis, como dijimos en un principio, pues permanece desconocida, pero diferentes trabajos de investigación la han asociado a infecciones, a distintos desórdenes autoinmunes o incluso a regeneraciones cicatriciales aberrantes, teniendo como pues las causas infecciosas que pueden desatarla, la faringitis estreptocóxica, la infección por borrelia o pues infecciones respiratorias altas en general. En cuanto a los síntomas, pues el paciente consulta por presentar dolor, diplopía y disminución de la agudeza visual, y clínicamente vamos a ver un paciente con proptosis, inflamación y restricción de los movimientos extraoculares. Por supuesto, todo esto depende del órgano intraorbitario que esté afectado. El paciente por lo general va a presentar tosis, eritema y quemosis. La palpación de pues la masa, en caso de que, por ejemplo, se esté atacando la glándula lagrimal, es dolorosa, y vamos a ver entonces una tosis y un párpado típicamente en S. Vamos a encontrar también otros signos intraoculares como pliegues retinianos, desprendimientos de retina o desprendimientos coroideos, engrosamiento escleral e hipertensión ocular. El diagnóstico, como dijimos, es de exclusión, pero pues vamos a estar muy pendientes a las manifestaciones clínicas y a la respuesta de estas manifestaciones clínicas a una terapéutica con corticosteroides vía endovenosa. Sin embargo, también nos podemos apoyar en la imagenología y en los laboratorios, que pues vamos a ver típicamente eosinofilia, BCG y PCR aumentados y anticuerpos antinucleares. En cuanto a la histopatología, las formas que más comúnmente vamos a ver son la clásica y la esclerosante. En la forma clásica lo que se va a ver es un infiltrado pleomórfico con linfocitos, células plasmáticas y eosinófilos. Mientras que en la forma esclerosante vamos a ver un tejido conectivo con diferentes grados de esclerosis y alinización y presencia de células inflamatorias, pero en menor grado que en la forma clásica. En la tomografía y en la resonancia magnética lo que vamos a ver es una masa orbitaria difusa. Podemos ver un engrosamiento uveo-escleral y un realce de lo que es el espacio de Tenon. Por supuesto, entonces vamos a ver una proptosis cuya dirección va a depender del órgano afectado, alargamiento de los músculos extraoculares y del nervio óptico, que es lo que nos va a generar entonces la oftalmoplegia y la disminución de la agudeza visual, y pues engrosamiento de los músculos extraoculares en caso de que estos sean los afectados. Y pues como podemos ver, el diagnóstico diferencial es múltiple. Por eso es que se trata entonces de una enfermedad que debemos
de la que debemos conocer bien sus signos y síntomas para poder diferenciarlas de otras como la sarcoidosis, la granulomatosis de Wegener, la enfermedad linfoproliferativa o pues casos de tumores metastásicos o celulitis o abscesos orbitarios. Y en cuanto al tratamiento, pues abarca lo que es la indicación de esteroides vía oral y vía endovenosa, pero también pues podemos utilizar radiación, agentes citotóxicos, inmunosupresores, inmunoglobulinas y anticuerpos monoclonales contra factor de necrosis tumoral alfa, que se trata pues de la terapia biológica. Y también pues se ha descrito la utilización de micofenolato. Cuando hablamos entonces de los corticosteroides, esta es la primera línea de tratamiento, de hecho es la prueba terapéutica que se hace para determinar, o es uno de los criterios que utilizamos para determinar si estamos ante un pseudotumor o no. En primer lugar utilizamos de prednisolona vía endovenosa y pues luego utilizamos prednisolona vía oral en dosis de 1 miligramo kilogramo de peso en inicio para luego ir disminuyéndola pues piramidalmente. Y podemos asociarlo a corticosteroides tópicos en caso de que haya compromiso de la superficie ocular. Los inmunosupresores se utilizan cuando hay recidiva, cuando no hay respuesta o hay contraindicación de los corticosteroides y utilizamos medicamentos como el metrotexate, la azatioprina o la ciclosporina. También está indicada la radioterapia, también en casos de recidiva o de respuesta pobre a los corticosteroides, pero debemos saber que está contraindicado en niños. Y por otro lado tenemos la terapia biológica, que se trata de anticuerpo contra el factor de necrosis tumoral alfa, que es el infliximab y el adalimumab. Y pues también contamos con medicamentos como es el micofenolato, cuyo mecanismo de acción se basa en inhibir la síntesis de purinas y prevenir entonces la replicación de los linfocitos tipo B y T y así disminuir la respuesta inflamatoria. Y por supuesto es también una opción de tratamiento en casos refractarios a el tratamiento de entrada, que es el corticosteroide como tal. Y también es importante pues saber un poco cómo se va a manifestar esta enfermedad en niños, que pues va a basarse en la clínica que describimos anteriormente, pero esto va a cursar también con fiebre, dolor de cabeza, anorexia y letargia y casos de emesis hasta en el 50% de los pacientes. Puede ser bilateral en el 45% de los casos, que no es lo común que vemos en los adultos, y también genera iritis y eosinofilia. Pasando entonces a uno de los diagnósticos diferenciales del pseudotumor orbitario o enfermedad inflamatoria idiopática, tenemos las vasculitis primarias sistémicas. Esto se trata de una enfermedad multiorgánica que tiene diferentes formas de presentación. Las formas oculares es una de las principales formas de manifestación y esta incluso puede ser la única manifestación o la manifestación de inicio de la enfermedad. Es por ello que pues debemos, cuando tenemos un paciente con proptosis, pues pensar en este tipo de diagnósticos y tratar de hacer diagnósticos diferenciales para tener un adecuado tratamiento. Aquí están entonces todas las manifestaciones que pueden darse, en este caso de las vasculitis de grandes y medianos vasos, a nivel de todos los tejidos intra y extraoculares. Y aquí tenemos pues una larga lista de las manifestaciones que están asociadas a las vasculitis de pequeños vasos, como podemos ver también de las estructuras intra y extraoculares. Vamos a ver entonces casos de epiescleritis, de escleritis tanto nodular como esclerosante o difusa. También vamos a ver úlceras marginales o úlceras corneales periféricas y vamos a ver pues casos de vasculopatías, vasculitis o incluso casos de obstrucciones de vasos centrales de la retina y casos de neuritis ópticas. Pero en cuanto a las manifestaciones orbitarias, pues hablamos específicamente de enfermedades focales, que es cuando la inflamación primaria se da en las estructuras intraorbitarias. Tenemos la enfermedad por contigüidad, que es cuando se extiende de las lesiones nasofaringeas o de los senos paranasales, y también tenemos la modalidad en la que se involucran los músculos extraoculares. La clínica en general va a ser bastante parecida a la del pseudotumor, va a estar caracterizada por proptosis y por presencia de una masa orbitaria. Vamos a ver hiperemia conjuntival e incluso quemosis en algunos casos, compromiso de la visión por compresión del nervio óptico, diplopía y oftalmoplegia cuando se atacan los músculos extraoculares. Sin embargo, todos o los diferentes tipos de vasculitis van a tener diferentes manifestaciones a nivel de la órbita. Las arteritis de células gigantes, por ejemplo, la isquemia más frecuente va a ser a nivel de los músculos extraoculares.
La poliarteritis nodosa se trata de una enfermedad focal cuyo inicio, por lo general, es en la órbita. La enfermedad de Kawasaki, vamos a ver, es una vasculitis periorbitaria, y en el síndrome de Churg-Strauss lo que vamos a ver es una enfermedad focal en donde se atacan aisladamente los músculos extraoculares. Sin embargo, de estas, la granulomatosis de Wegener es la que más comúnmente va a generar síntomas y signos orbitarios. Se trata de una inflamación primaria o de extensión de pues lesiones a nivel de los senos paranasales, y es la complicación oftalmológica más frecuente. Suele ser bilateral, y la miositis suele dar como una secuela inflamatoria por contigüidad de la patología que vamos a encontrar en los senos paranasales, y genera diplopía, e incluso representa un riesgo para la visión por compresión del nervio óptico del 20 al 50% de los pacientes afectados. Y también vamos a ver manifestaciones a nivel del conducto nasolagrimal. Lo que vamos a ver entonces a este nivel es una obstrucción que va a ocurrir por una inflamación crónica e incluso destrucción de todo lo que es la mucosa nasal, las estructuras cartilaginosas y por ende, por supuesto, lo que es el sistema de drenaje lagrimal. Vamos a encontrar entonces un paciente con epífora, secreción, incluso reflujo a la digitopresión de la vía lagrimal, y pues cuando descartamos la enfermedad sistémica debemos saber que esto es la causa de la obstrucción del conducto nasolagrimal como tal. Y el tratamiento en caso de las vasculitis también pues se va a basar en corticosteroides, tanto vía oral como vía endovenosa, y es el tratamiento de primera línea. También contamos como inmunosupresores como la ciclofosfamida, terapia biológica también, que pues va a atacar el factor de necrosis tumoral alfa, que es el infliximab, y también pues contamos con ciclosporina, micofenolato o plasmaféresis. Y bueno, por último, para hablar un poco de la sarcoidosis, que también es un diagnóstico diferencial y es parte de las enfermedades inflamatorias de la órbita, esta se trata de una enfermedad multisistémica, que se caracteriza por la presencia de granulomas en todos los tejidos afectados, que como podemos ver, son múltiples los tejidos que se pueden afectar por la sarcoidosis. Sin embargo, pues la afectación ocular y orbitaria de la sarcoidosis es bastante común, afecta al 25% de los pacientes que lo presentan, y lo que más vamos a ver en los pacientes que presentan sarcoidosis es uveitis. Sin embargo, puede atacar cualquier parte del ojo o incluso, como vimos anteriormente con las vasculitis, el sistema lagrimal. Es diagnóstico diferencial, por supuesto, del pseudotumor, y los casos de sarcoidosis orbitaria a veces puede ser la primera o la única manifestación de la enfermedad, por eso es tan importante pues reconocer su diagnóstico. Aquí podemos ver con su frecuencia de aparición cuáles van a ser las manifestaciones clínicas que vamos a encontrar en los casos de sarcoidosis. Y como podemos ver, como dijimos anteriormente, lo más común que aparezca es la uveitis. Sin embargo, también va a haber afectación del polo posterior y de todo lo que son las estructuras orbitarias. Y también puede verse la presencia de lo que conocemos como el granuloma orbitario. La sarcoidosis, entonces, hablando de la órbita, va a atacar la glándula lagrimal, los tejidos blandos difusamente y el nervio óptico en algunos casos. Cuando ataca la glándula lagrimal, pues hay un aumento de tamaño de esta glándula, hay una disminución o hay una secreción ineficiente de la porción acuosa del film lagrimal, lo que va a generar entonces signos y síntomas de ojo seco y de resequedad de la superficie ocular. Vamos a reconocer que, pues, o podemos utilizar, mejor dicho, la imagenología para diagnosticar que es una sarcoidosis lo que está afectando la glándula lagrimal, porque vamos a ver entonces, a través de la resonancia magnética, una glándula lagrimal aumentada de tamaño y con múltiples puntos, pues que tienen aumentada la intensidad, y pues de esta manera vamos a reconocer que estamos ante una sarcoidosis. Sin embargo, pues el diagnóstico definitivo es la biopsia, y pues no está indicada tanto en la afectación de la glándula lagrimal, sino en la afectación de la conjuntiva, y es lo que nos va a servir para hacer el diagnóstico sistémico de la enfermedad en algunos casos. Y pues es importante saber que la incidencia de la afectación de la glándula lagrimal está entre el 7 y el 15.8% de los pacientes. Cuando ataca los tejidos blandos de la órbita, puede hacerlo de manera difusa o discreta. Lo hace de manera difusa, sobre todo cuando estamos ante presencia de una enfermedad sistémica, y de manera discreta cuando la enfermedad sistémica está inactiva, y esto tiene preferencia por la porción inferior y anterior de la órbita. Afecta entre la quinta y la sexta década de la vida, y es más comúnmente que ocurra, o es más común que ocurra en mujeres. Por otro lado, el granuloma orbitario, pues también es común que aparezca en el 1% de los casos aproximadamente,
se genera entonces una clínica de exoftalmo que se instaura lentamente, unilateral, asociado a edema palpebral y alteraciones en la motilidad. La masa orbitaria, que en algunos casos se puede palpar, pues suele ser dolorosa, genera diplopía y disminución de la agudeza visual. La ubicación, como dijimos anteriormente, suele ser en la órbita anteroinferior, sin embargo también puede atacar la órbita superior o cualquier parte de la órbita, y pues suele haber o pudiese encontrarse un aumento del tamaño muscular solitario, sin embargo esto es raro y es lo que va a generar la diplopía, la oftalmoplegia e incluso dolor a los movimientos oculares. En la piel del párpado también podemos encontrar sarcoidosis. Lo que vamos a encontrar entonces son nódulos como en forma de semilla y es un hallazgo poco común y su tratamiento, por supuesto, es la excisión quirúrgica directamente. Sin embargo, podemos ver diferentes formas como placas sarcoideas violáceas, granulomas del margen palpebral, que incluso hacen diagnósticos, se puede hacer diagnóstico diferencial con chalazion, y también lo podemos ver como pápulas agrupadas. En cualquiera de los casos, el tratamiento es quirúrgico. Y como dijimos anteriormente, a nivel de la conjuntiva, lo que vamos a ver son lesiones sobrelevadas de aspecto vidrioso, como podemos ver acá. Sin embargo, ellas pasan desapercibidas por lo general para el paciente. Y como dijimos anteriormente, la biopsia pues es discutida por algunos autores. Algunos dicen que sí se debe realizar y otros que no se debe realizar, pero los que dicen que sí se basan en que gracias a esto, en algunas ocasiones se puede hacer el diagnóstico sistémico de la enfermedad y atacarla correctamente en este caso. Y pues el tratamiento, aparte de ser quirúrgico, se basa en ciclosporina tópica al 0.5% y en esteroides tópicos para pues ayudar a la inflamación de la superficie ocular que viene con este tipo de lesiones. También vamos a ver afectación del saco y del conducto nasolagrimal por pues, afectación e inflamación directa de todo lo que son la mucosa, tanto de la porción nasal como de toda la vía de drenaje lagrimal. Es poco común, cursa con epífora y congestión nasal, y es importante saber que en estos casos, cuando se hace una dacriosistorrinostomía, por lo general, pues hay un fracaso de este tratamiento. Y el tratamiento, en el caso de la sarcoidosis, va a depender de la extensión de la enfermedad y del sitio de la manifestación que estemos enfrentando, del grado de deterioro funcional del órgano que esté afectado y de la presencia o ausencia de enfermedad sistémica activa. Y en todo caso, el tratamiento también va a basarse principalmente en corticosteroides. Cuando no hay enfermedad activa, la dosis es de 1 miligramo kilogramo de peso, que va a disminuir gradualmente. Si no, los pacientes no responden a los corticosteroides, contamos con pues, agentes como el metrotexato. Si hay enfermedad orbitaria localizada, también es una opción utilizar la inyección de triamcinolona intralesional o intraorbitaria. Y también pues se habla de citorreducción o de excisión quirúrgica, como hablamos anteriormente, cuando estamos ante lesiones palpebrales o conjuntivales. Sin embargo, es muy importante saber que el órgano que principalmente se ataca y el que pone incluso potencialmente en riesgo la vida del paciente pues son los pulmones, y debemos hacer un manejo multidisciplinario de todas estas patologías con el neumonólogo y con el inmunólogo, que nos va a ayudar pues a dosificar y a manejar los medicamentos que vamos a utilizar en este tipo de pacientes, que se basan pues principalmente en inmunosuprimir al paciente y de esta manera pues disminuir la respuesta inflamatoria. Y bueno, muchas gracias. Bueno, María, un resumen bastante difícil porque son 3 enfermedades que, gracias a Dios, no son tan frecuentes, pero son bastante complicadas de hacer diagnóstico, ya que se parecen mucho. Y yo creo que ante cualquier patología de este tipo, lo primero que se impone aquí es que el oftalmólogo no debe trabajar solo. Yo siempre creo que aquí el internista es importantísimo, así como el reumatólogo. Y, por ejemplo, en los casos de pseudotumor, donde hay proptosis o hay inflamación, en vasculitis y en sarcoidosis, muchas veces los signos clínicos se solapan y muy difícil, pues a veces que venga una patología pura y nos dé los signos clásicos de esa patología. Entonces, yo siempre creo que una vez que podemos iniciar un tratamiento médico para poder muchas veces hacer un diagnóstico y una terapéutica en el mismo tiempo, en estos pacientes la parte de las veces se impone la biopsia.
porque es muy difícil, pues de verdad, solo clínicamente hacer el diagnóstico. Pero en el pseudotumor es importante que estos pacientes responden bien a esteroides, sobre todo la terapia intravenosa, con los ciclos de metilprednisolona y meticorten viral, y en estos pacientes, en caso de miositis o de una inflamación localizada de la órbita, la triancinolona perivulvar les va muy bien. Estos son pacientes que tienen muy buen pronóstico. Por supuesto, estamos hablando de pseudotumores clásicos, no esclerosantes ni fibrosantes, que ya esa tiene otra connotación. Igualmente en las vasculitis, pues el tratamiento por elección es ese, es el esteroide, pero este es un paciente que debe seguirse junto con el internista. Y en el último caso de la sarcoidosis, casi siempre estos pacientes tienen patología respiratoria, es algo que es muy frecuente. Entonces a veces, si estamos sospechando porque tenemos una uveitis, una catarata, muchas veces estos pacientes estudiarle la parte respiratoria, se hace el diagnóstico. Entonces, y cada patología tiene su, vamos a decir, su signo, su toque patognomónico que nos tiene que hacer pensar en ella, pero yo creo que al final la biopsia es quien nos da muchas veces el diagnóstico diferencial. Sobre todo que son patologías muy parecidas, son poco frecuentes y muchas veces llegamos a ella es por descarte. Yo pienso que, bueno, agotado el tema, no sé si Sofi quiere decir algo. Bueno, sí, el pseudotumor inflamatorio es una patología que muchas veces llegamos a él por descarte, porque en un buen interrogatorio tenemos que ir descartando las otras patologías asociadas al pseudotumor inflamatorio, que es orbitopatía de Graves, pacientes que llegan con un exoftalmo, con una proptosis, un tiempo de evolución. Muchos llegan con exámenes tiroideos negativos, pero hay una cosa que es importante. Si tú vas a pedir una imagen, en el caso de que tú pienses en un pseudotumor inflamatorio, tienes que pedir una resonancia, con y sin contraste. Porque pacientes llegan a la consulta ya con 3, 4 meses, 1 año o 2 años, con una proptosis con una tomografía, donde en la tomografía no hay nada, te sale negativo y te encuentras con sorpresa. Al final, esta tarde llegó la biopsia del señor Eleuterio, un señor que tiene 4 años, con una proptosis y una tosis. Lo vio neurólogo, lo vio internista, lo vio endocrino, lo vio todo el mundo. Yo cuando lo vi, dije, para mí puede ser un pseudotumor o puede ser un linfoma. Al final, terminé haciéndole la corrección de la tosis y dije, yo voy a tomar una biopsia del tejido, porque en la tomografía no se veía nada que fuera fidedigno. Y resulta que la inflamación que se veía un poco engrosado al recto superior era por debajo del recto, entre el recto y la conjuntiva, entre el elevador hepático y la conjuntiva. Y bueno, el cuento corto es que tiene un linfoma hoy diagnosticado por histopatología. Entonces, por eso es que tú, es un señor de 80 años con una proptosis lenta de 4 años de evolución, tú tienes que ir descartando, o sea, que no puedes, tienes que ir buscando qué es la patología más frecuente según el grupo etario y por el progreso de esa proptosis. Una proptosis aguda, tú piensas en otra cosa, una proptosis más crónica, tienes que empezar por el grupo etario y vas descartando. Pero como dice Morela, si tú sospechas algo ahí, un crecimiento de lenta evolución que al final le han puesto esteroides y no mejora totalmente, hay que biopsiar en la zona de uno sospecha, ya sea la glándula lagrimal, ya sea en el reborde orbitario superior, en el inferior, donde uno toque o vea o sienta algo, porque es lo que al final te va a llevar al diagnóstico de esos pacientes. Bueno, no hay preguntas en el auditorio.